¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde ¿Cómo quiera que estás, estén. Juan? Hola, ¿Cómo Aldana. va? Aquí pues persiguiéndote para la entrevista. Hoy tenemos un temaza. Acá la colega es de Argentina, pero está radicado por temas laborales en Colombia. Ella es la licenciada Aldana Miño, es psicóloga comunitaria, licenciada por la Universidad Nacional de Rosario, y ahora nos va a contar un poco el tema de los pueblos indígenas y toda la problemática que hay ahí. ¿Qué tal, Dana? Muy Arranquemos, bien. pues. Bueno, Explícanos vamos esto, nomás. la relevancia. Mucha gente, ¿cuál es la relevancia de hablar de pueblos indígenas, Juan Carlos? Espérate, pues le digo, ahora vas a escuchar. Aldana, ¿qué podrás decir Sí, al respecto? sí, bueno, te cuento. Argentina, como sabemos, y lastimosamente por ahí no tiene la misma relevancia en temas interculturales como otros países de Latinoamérica que sí han logrado tener una influencia muy grande. Eh, Lastimosamente, como digo, desde la constitución del Estado-Nación Argentina ha habido muchas dificultades para poder reconocer a los pueblos originarios, obviamente, en términos tanto de la eliminación, de intentar silenciarlos e incluso incluirlos dentro de la misma nación, ¿no? Y esto tiene repercusiones grandes que obviamente después en la Constitución del 90, en la modificación de la Constitución del 94 se reconocen los pueblos indígenas en Argentina. Sin embargo, hasta el día de hoy podemos ver que su implicancia, tanto en las políticas públicas como en algunas cuestiones, todavía es necesario hacer un poco de incidencia en eso, ¿no? Movimientos indígenas en Argentina hay que fortalecerlos. Eh, por ejemplo, en el tema de participación política, no hay mucha participación política de pueblos indígenas en Argentina, entonces son cuestiones que todavía tenemos que seguir trabajando y por eso también veo la relevancia de trabajar estos temas, puntualmente porque trabajé en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta. Curiosamente, Salta es una provincia que se caracteriza por por tener una gran diversidad cultural. Son 9 las etnias que tiene reconocidas en Justamente, la te iba a Constitución. preguntar, ¿cuántos pueblos Ujú. originarios hay en Argentina? Si nos puedes mencionar para Pueblos informarnos al originarios, respecto. en Argentina hay mucho porque yo me dedico a trabajar con los pueblos indígenas del norte, pero también en el sur hay. En la parte de Salta, por ejemplo, tenemos Diaguita, Huichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Toba, Comlec, Pilagá, son varios. Te digo más o menos lo que están referenciados en lo que sería el Gran Chaco en la parte argentina, ¿no? Que las provincias que tienen como más influencias dentro del Gran Chaco argentino son Salta, eh, Chaco y Formosa. ¿Los Collas, eso está en Argentina o está con Chile? Disculpa mi ignorancia. Vos sabés que creo que hay una influencia, pero no estoy tan segura. Yo tampoco. Yo he trabajado puntualmente con comunidad Wichí. Comunidad Witch. Ahora sí, vamos al punto. ¿Dónde se ubican y cuál era la intervención desde la psicología comunitaria que tú hiciste, amiga Aldana? Bien, bueno, la comunidad Wichí está ubicada en la provincia de Salta, particularmente en el departamento que yo trabajé, fue el departamento de Rivadavia. Rivadavia cuenta con 3 municipios en los cuales tiene presencia de la población Wichí. La particularidad del municipio en el que yo más estuve, que es Rivadavia Banda Norte, es que comparten territorio con la población criolla, digamos, ¿no? Luego en Santa Victoria Este ya hay más otras etnias, digamos, y el otro municipio es Rivadavia Banda Sur. Ellos se caracterizan generalmente por
estar en comunidades que tienen comunidades rurales, en donde tienen una conexión muy fuerte con el territorio. Ancestralmente ellos se dedicaban a la pesca, a la caza, a la recolección de frutos. Pero bueno, eso con el tiempo y con la degradación del monte y con muchas cuestiones que han pasado en Argentina que tienen que ver con la historia puntual de lo que te decía antes, la constitución del Estado-Nación, en donde hubieron campañas militares, donde hubieron ingenios azucareros que utilizaban la mano de obra indígena como mano de obra esclava. eh, muchas cuestiones y hitos históricos que hicieron que hoy en día el monte también esté muy devastado y que la población tampoco pueda tener esta conexión tan fuerte que, como tenía antes, ¿no? Entonces eso ha llevado a que su organización no solamente social, comunitaria, sino también política se vaya modificando con el tiempo. Aldana, y los procesos de mestizaje no se han dado entre los criollos o los migrantes argentinos de Italia, me imagino, Ujú. con la población autóctona. Vea, Juan, que esa es una pregunta súper interesante porque en Argentina, ¿qué pasó? Fue muy distinto el proceso al proceso como fue en otros países de Latinoamérica. Básicamente, en Argentina no existe como si te dijera, el nombramiento del mestizaje, sino que es más el criollaje. ¿Y por qué? Justamente por tratar de invisibilizar el rasgo indígena, ¿no? Entonces, en lugar de decir mestizaje, que tenemos como sabido, ¿no? Como la mezcla entre Así indígena es. y entre europeo, en Argentina esto no se da y en el territorio puntualmente en el que yo trabajé, que vuelvo y repito, era el municipio de Rivadavia, Banda Norte, esto se nota muchísimo, la superioridad como racial que hay en cuanto a el criollo, que popularmente en el territorio es considerado como descendiente, vamos a poner entre comillas, de español, y el paisano que viene a ser el indígena. Y esto se nota muchísimo dentro, hay una discriminación, hay una exclusión, y tiene que ver con una opresión racial que se encuentra dentro del territorio. Y esto es mucho más complejo también para las mujeres, ¿no? Obviamente. Ujú, ¿Y a qué se ve la diferencia? Porque en mi país se dice criollo al que desciende de españoles, sin ni un rasgo mestizo. Y al mestizo ya obviamente se vinculó con los pueblos indígenas también, el Aymara, el Quechua, y obviamente el 80% de mi país somos una población altamente mestiza, ¿no? ujú. No hay ese purismo racial. Pero en Argentina parece que hay otro tipo de configuración, ¿no? Que Exacto, hay otro tipo de configuración y justamente por eso te decía que el mestizaje no es utilizado y no es propio decirlo, digamos, en Argentina porque no tiene, o sea, el rasgo fundamental que para mí distingue a Argentina de otro país de Latinoamérica es que se intentó invisibilizar ese rasgo, se intentó eh, silenciar. Entonces, como el mismo término o el mismo concepto de mestizaje hace referencia a, eh, a lo indígena en algún punto, no se utilizó. No se entonces, utilizó. Y la confrontación es muy clara, es criollo, indígena. No hay, o sea, y generalmente no sucede así porque todos somos descendientes. Claro, en Argentina la migración fue muy fuerte, principalmente de población italiana en algún momento, y eso también generó toda eh, una reconfiguración, ¿no? Pero en el norte de Argentina hay justamente esto, una diferencia racial que hace, que se basa en lo criollo y en lo indígena, como dos cosas por separado. ahora, eso es importante. Como en mi país, me imagino que habrá habido abuso, habrá habido también cierta coacción con el pueblo indígena, una superioridad económica, cultural, incluso del propio Estado, ¿no? Eso se ve en la actualidad. Estamos hablando de algo que pasó y ahora, digamos, las cosas han cambiado. En mi país la reforma agraria en los años 60, 70 hizo un cambio drástico. Yo sé que eso no es aplaudible, pero había buena intención en todo caso.
pero en Ujú. tu país las cosas han cambiado en ese sentido. Sí, claro, claro. Yo creo que el imaginario social de la gente está muy instaurado a la blanquitud, ¿no? En Argentina. Entonces, como fíjate vos que se han sacado, o sea, muchas cuestiones que tienen que ver con lo racial. A ver, eh, si bien estamos trabajando en el tema y es una cuestión que a mí me interesa mucho reflejar y que eh, creo que hay grandes aportes para poder hacer, Argentina y el común de la gente sigue desconociendo la existencia de sus pueblos originarios, sigue desconociendo la existencia de personas afrodescendientes argentinas. Entonces, eh, es algo que se viene instaurando y eso que se viene instaurando y se viene reproduciendo se llama colonialidad. El Mm. Estado argentino continúa reproduciendo una colonialidad dentro de sus acciones que podríamos tomarlas como las políticas públicas, así como también desde su discurso o como desde de las representaciones sociales que se dan en el común de la gente, ¿no? Mm. Eh, y eso para mí es súper fuerte y y es algo que nos caracteriza lamentablemente hasta el día de hoy. Ujú. Aldana, y ya desde el plano de nuestra especialidad como psicólogos comunitarios, porque yo también soy, concretamente, ¿en qué consiste tu actividad psicológica en el ámbito comunitario social? Cuéntanos un poquito. Bien, bueno, como sabés, la psicología comunitaria apunta a más allá de poder hacer una intervención en una persona, sino que también busca como el bienestar colectivo, ¿no? Y en Así pos es. de eso busca actividades o situaciones que anclen a la gente o que anclen a su bienestar. Y en ese sentido, yo en el norte de Argentina trabajaba en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas particularmente, o sea, colaboraba con su proceso organizativo, en su fortalecimiento, trabajaba temas vinculados a la violencia por motivos de género, el empoderamiento económico a través de proyectos productivos. Entonces, eso permitió que se generen lazos sociales y vínculos sociales que muchas veces se encuentran debilitados por ciertas situaciones puntuales del territorio, que hacen que las mujeres también puedan sentir que son una red, ¿no? Mm. Y que se logran contener entre ellas, cuando hay un Estado que le falta todavía una presencia importante. Aldana, te cuento anecdóticamente, ¿no? Yo soy un Mm, tipo mestizo, morenito, como diríamos en mi país, y no me diferencio mucho de la población con que yo trabajaba, que eran jóvenes, en aquella época jóvenes que estaban vinculados a pandillas en zonas urbano marginales. Entonces, cuando iba a a otras esferas sociales, pues me incluían en la misma bolsa, porque no era muy ujú. diferente. No había mucha diferencia, no solo hablo del sentido racial, sino te fue fácil conectarte con las personas porque tú no eres indígena. Sí, O, exactamente. o eso es un mito. Fíjate vos que de hecho en mi mismo país, eh, tanto indígenas como criollos, a mí me llamaban gringa. Y yo de gringa un pelo no tengo. Después, Entonces era la gringuita de acá, la gringuita de allá. Pero sí, claramente había una diferencia muy grande. O sea, esto, a ver, si bien no era la primera vez que yo trabajaba con comunidades indígenas, porque me ha tocado también 2021 trabajar aquí en Colombia con comunidades indígenas, era un trabajo que no era tan directo como esta vez, ¿no? Entonces, conectar con las mujeres me ha costado. Yo siempre le cuento a mis amigas, justamente el otro día hablábamos y les contaba, a mí me ha pasado de contar hasta 4 minutos de silencio. Y para nosotros el silencio es agobiador y te da ansiedad y qué pasa y no me están entendiendo y que tengo que reformular la pregunta. O sea, no, son los tiempos del monte, son los tiempos de las mujeres, no te conocen, no saben quién sos. Entonces, como construir esos lazos y esos vínculos me ha llevado tiempo, pero realmente ha sido súper gratificante.
súper lindo, cuando las personas sí logran como confiar y generar como espacios de Así es. confianza, se sueltan. Ujú, Mira, Aldana, yo no me considero modelo de nada, pero a lo que puedo referir un poco, y tú me das la razón, porque has tenido que tener, me imagino, la misma extensión del vínculo, más allá del límite profesional. Me explico mejor. ujú, Yo me acuerdo que iba un promotor a la comunidad, era clown, tocaba guitarra, hacía teatro, pues era súper. Yo no canto, ni bailo, ni nada, no tengo todas esas habilidades sociales ujú. o destrezas que sería pues muy atractivo para un joven. No voy a mencionar el nombre de esta persona. El taller acababa a las 8 en punto, él no se quedaba ni un minuto más. Agarraba su combi, su auto, bueno, el bus, para llamarlo para que me entiendas, y se iba a su casa. Y cuando le decían, oye, ¿por qué no te quedas? No, estoy apurado. Y en algún momento yo me acerqué ingenuamente y dije, oye, llamémosle Pablo. Pablo, ¿por qué siempre te vas apurado? Sería bueno que un poco compartas con los chicos, ¿no? Yo no he venido a ser amigos, yo he venido a trabajar. Y estoy completamente de acuerdo. Hay que separar el ámbito de la amistad con el trabajo. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es como estrictamente Total. verlo como un tema laboral. Exactamente. Yo creo que uno tiene que tener una sensibilidad para poder trabajar en estos temas. Correcto, correcto. Sí, sí, total. Uno tiene que tener una sensibilidad y algo de eso te tiene que conmover. Yo siempre digo que lo que me conmueve me conduce. Esa es la frase, mi frase Qué célebre. buena. Y realmente, o sea, yo he sentido una conexión muy fuerte con el territorio, con las mujeres, entender códigos culturales que al principio, claro, uno no entiende y se manda también sus cosas mal hechas y Tu bueno, y la gente patinada. lo entiende. Claro. Y volviendo al tema, ¿cuál es el nivel de afectación de la comunidad Wichí, de los niños, las adolescentes, las mujeres? ¿Qué problemática tú has evidenciado que Sí. nos podías contar? Ujú. Bueno, mira, a nivel general, eh, como te decía antes, esta cuestión de que su conexión con el monte esté ahora tan complicada por temas del desmonte y de cuestiones como más relacionadas a cuestiones políticas, eh, ellos están inmersos en una pobreza extrema, o sea, desde decirte que no tienen agua potable, la desnutrición es un factor sumamente importante en el tema provincial también, porque, claro, la muerte de niños indígenas es algo eh, muy fuerte. Yo creo que fue en 2022, si no me equivoco, que murieron 3 niños por cuestiones de desnutrición. Entonces, más allá que a nivel, que esto es una cuestión de que le afecta a todos por igual, a toda la población indígena wichí del municipio por igual, yo sí siento que hay una cuestión muchísimo más problemática con las niñas, jóvenes y adolescentes y mujeres indígenas, que tiene que ver justamente con la violencia de género, pero que no es una violencia de género en sí, sino que es una violencia interseccional. ¿Ya? Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, Juan, porque yo creo que cuando uno habla de violencia interseccional, siempre estamos poniendo como mucho el foco en la violencia de género y en otros tipos de violencia. Yo creo firmemente de que la violencia interseccional parte de lo racial y se intersecta con otras factores de opresión, como ser el género, como ser la clase, como ser la edad, etcétera. Y un claro ejemplo de esta violencia interseccional que sufren las mujeres indígenas wichí es el chineo. El El, chineo. ¿Qué cosa es? el chineo. El chineo, bueno, el chineo es una práctica que podríamos identificar como la que más representa a la colonialidad del poder, a la colonialidad del género, ¿no? El chineo es una práctica que se da en el norte de Argentina, en la cual hombres criollos o blancos abusan sexualmente de mujeres indígenas.
Esto, a ver, puede ser de muchas formas y, o sea, si bien se ha documentado de esta manera, de que esta violación sexual es por parte de criollos y blancos, también es necesario decir que hay algunos casos en los cuales también participaron hombres Es su propia indígenas. etnia. Y ahí también hay otro punto de reflexión que tiene que ver cómo todo el proceso de colonialidad y las lógicas patriarcales se han instaurado también dentro de las comunidades y se siguen reproduciendo en los hombres indígenas para sus mujeres indígenas, ¿no? Se Para está las replicando el modelo. Exacto. Pero sin embargo, lo más, como lo que está más, por decirte así, como un patrón, se podría decir, sin embargo, en Argentina no está la figura legal del chineo, aunque hay muchos casos, es que es la violación de hombres criollos o blancos a mujeres indígenas. Y vos imaginate todo lo que eso implica. No solamente estamos hablando de una cuestión de vulneración de los derechos de las mujeres, una violencia sexual con todo lo que eso implica. Tiene que ver también con las consecuencias que eso tiene no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel material. Un nivel material que, como te decía antes, comunidades que no tienen recursos y que están sumergidas en una pobreza total. Entonces, embarazos adolescentes, eh, no deseados, por supuesto, acá no hace falta decirlo. eh, Embarazos adolescentes, abusos, las, Dime, la, Dana, sí. disculpa que te interrumpa. ¿Y esto está normalizado, legalmente está penalizado, me imagino? En concreto, ¿qué se hace desde el Estado? Exacto. Ese es el punto más crítico de todo esto, porque el chineo en Argentina o en el norte de Argentina, tristemente dentro del territorio, está legitimizado y está considerado como una costumbre. Ah, Y está caray. invisibilizado en ese sentido. Hace muy poco tiempo, relativamente muy pocos años, que el chineo empieza a tomar un auge de decir, bueno, vamos a denunciar esto porque no está bien. Pero anteriormente, ¿qué pasaba? Por dos cuestiones principales estaba muy invisibilizado. Primero, por esto que te digo, que estaba considerado como una costumbre, porque claro, eran los hombres criollos hacían su iniciación sexual con las mujeres indígenas, podía ser a la fuerza, podía ser por un medio de un engaño, podía ser por una extorsión, lo que sea, lo hacían. Y un segundo factor por el cual también está muy invisibilizado es por las presiones que hay dentro del territorio. Cuando una mujer en algún momento ha querido denunciar o no ha querido denunciar, pero que se empezó a correr el rumor de lo que había sucedido, este hombre criollo le pagaba algo, le daba dinero, tenía alguna presión Silenciar. política, la silenciaba, exactamente, Dana, exactamente. has tocado un tema muy crucial y yendo un poco a nuestra profesión. Te habrá pasado, me imagino. ¿Cuántos años estuviste trabajando con la comunidad Wichi? 2 años y medio. Ya. Así como para los curas católicos en una época, ¿no? Entre la acción social y el trabajo pastoral y la acción política, la frontera es muy tenue y se puede cruzar la línea. Lo mismo pasa con los psicólogos sociales comunitarios, ¿no? ¿En qué momento uno dice, mi rol es profesional, pero ya cuando la situación es excesiva, ya como que uno de alguna manera puede cruzar esa línea y adquirir cierto papel, ¿no? De Por supuesto. participación en el cambio social, pero ya ahí como que entras a la dimensión política. Entonces, eso de ahí, eso es un tema complejo, ¿no? Por la Totalmente. necesidad de la comunidad, obviamente, no porque quieras tú Ujú, militar en algún lado, nada ujú. por el estilo. Mira, retomando esta frase que yo siempre digo, que es lo que me conmueve, me conduce, creo que tiene mucho que ver con un posicionamiento político que tengo y creo que como profesionales necesitamos tenerlo. Eh, Más allá de que somos profesionales y que sabemos bien cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestro posicionamiento, eh, también tengo claro
mi posicionamiento político en relación a ciertos temas, en relación a las violencias, en relación al Estado, en relación a los derechos humanos. O sea, yo, más allá de ser psicóloga, más allá de ser psicóloga comunitaria, yo soy una defensora y promotora de los derechos humanos. Entonces, todo aquello que atente contra ellos, a mí me conmueve y me moviliza a hacer por lo menos una mínima cuestión para intentar cambiarlo. Y este tema, que es mi tema de tesis también, el tema del chineo y el tema de las políticas públicas, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con una alianza feminista con las mujeres indígenas. Yo no quiero levantar ninguna bandera indígena de nadie porque no soy indígena y porque no robo la lucha de nadie, pero esto tiene que ver con una alianza Mm. feminista. Hoy me toca estar en una situación de privilegio y tengo el privilegio de poder visibilizar y ser escuchada y otras mujeres no. Entonces quiero Mm. utilizar esto que hoy tengo para poder hacer un cambio. Fíjate, Luna, me valen las anécdotas porque hay mucha afinidad con tu trabajo. Yo hace unos años era profesor de una universidad X, que no puedo mencionar su nombre, y llevaba alumnos. Acá en Lima había explotación de niños en trabajo de ladrilleras, Ujú, unos adoquines enormes, y trabajaban niños. Fuimos a hacer un trabajo de investigación participativa, como manda el sílabo y como hay que hacer, ujú, y nos comenzamos a involucrar un poco con adolescentes, no tan niños. Y por ahí un alumno dijo, profesor, pero habría que, mire, andan descalzos. O sea, yo hago una colaboración. Vinieron chicas de clase media, media alta, en esa época. Podemos hacer una colaboración y darles asistencia, ¿no? Que es válido. Pero digo, pero esto es muestra de una explotación, porque acá hay un abuso de los derechos con los niños, hay una explotación de estas personas. ¿Cuánto ganan haciendo los ladrillos que lo venden a fábricas? ujú, ¿No sería mejor hacer una campaña de sensibilización por los derechos de los niños, una cosa así? Si lo hacemos, ¿tú qué crees que va a pasar conmigo? El empresario que le compra los ríos, obviamente me va a poner en la mira. Y ujú, en segundo caso, la universidad me va a expulsar por hacer trabajo de militancia o meterme en temas políticos y involucrar a los alumnos. ujú. El cambio social es muy bonito plantearlo, pero cuando estás en el terreno, mira las consecuencias que tienes que asumir. Pones en Total. riesgo tu trabajo y también tu vida, porque no quiero exagerar, tal vez no me iban a matar, pero sí tal vez me iban a dar una golpiza o me iban a declarar persona no grata en la comunidad, porque lo que manejaba la economía de este Ujú, lugar eran las empresas ladrilleras ujú, clandestinas que ponían como mano de obra. Entonces, ujú, fíjate que hay esas implicancias, y te estoy hablando del 2008, o sea, no hace mucho tiempo. ujú. ¿Cómo se da en tu caso? ¿Había también algo de riesgo? ¿Había, cuando tú te comprometías un poco desde tu posición? No, la verdad no. Claro, eh, comparto totalmente lo que vos decís y creo que son distintos temas, distintas cuestiones, distintos países también, porque yo pensándolo también en mi trabajo actual, ¿no? En donde uno también está limitado a ciertas cosas. Cuando yo empecé a trabajar con mujeres indígenas, puntualmente yo no trabajaba el tema del chineo, yo trabajaba otras cosas que en conversaciones bilaterales o informales con las mujeres, cuando ellas tomaron confianza, me fueron contando de toda esta Claro, situación. así es. Entonces, yo cuando me vine para acá, me quedé con toda esta cuestión, ¿no? De, che, qué fuerte todo esto que está pasando. Y empecé a investigar otras investigaciones que encontré de esto, aquello, me contacté con las mujeres y le digo, y yo le pregunté, le dije, miren, me contacté con dos o tres personas con las que yo tenía más relación y le dije, miren, yo tengo pensado trabajar este tema en la tesis, pero particularmente no tiene que ver con una revictimización a ellas, ¿no? No tiene que ver con eso, porque yo no, en mis entrevistas o en situaciones en las que hemos conversado, no es como, contame lo que te pasó, no. Más bien, todo el proceso de mi tesis y de este tema tiene que ver con generar un cambio. Yo sé que a lo mejor a nivel local
cueste mucho, pero por lo menos empecemos desde el Estado a pensar de manera interseccional, empecemos a pensar que en Argentina, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo hasta el año 2023 en las políticas públicas en materia de género, pero sin embargo, hemos pensado en las demandas y en las necesidades de las mujeres indígenas, hemos pensado en qué violencias atraviesan a esas mujeres, porque no es la misma violencia que me atraviesa a mí, a una mujer de ciudad, que a una mujer indígena. Entonces, mi foco está más puesto en eso, como desde el Estado poder, eh, no sé si lo voy a lograr, ¿no? Pero yo quiero que esto sea un aporte para poder pensar unas políticas públicas que apunten a la interseccionalidad. Dana, tenemos que ir terminando. A ver, vamos a hacer una segunda parte. Me ha encantado hablar contigo. ¿Qué consejo darías, o en todo caso, más que consejo, cuál es la recomendación como política pública, ya Ujú. 2025, ¿no? Con una mirada más actual de lo que se podría hacer? Y con eso nos Bien. despedimos. Sí, bueno, puntualmente esto que te estaba comentando, como yo creo que es muy importante el enfoque interseccional que permita identificar los distintos factores de opresión que vulneran los derechos de las mujeres indígenas, pero por sobre todas las cosas también creo que hay que descolonizar las políticas públicas, ¿no? ¿En qué sentido me refiero? O sea, la- el no, no hay un solo saber, no es un saber occidental el que prima. O sea, hay tantas realidades y tantas situaciones y tantas formas de pensar, creer, sentir, que deben ser tenidas en cuenta a las horas de poder Mm, plantearlas, de poder plantear el mundo de otro modo, poder ver el mundo desde otras así visiones. es. Y Bien, a partir Aldana. de, exacto, y el diseño de las políticas públicas tiene que tener en cuenta el lugar de donde sale el problema que va a tratar, cuáles son las producciones culturales de ese lugar, quiénes son las personas que están implicadas en eso. Entonces son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta y no dejarnos atravesar por las lógicas coloniales que nos siguen atravesando hasta el Ujú. día de hoy. Seguiremos